Buenos días de nuevo a todos. Pues muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Nuevamente les agradecemos a todos el conectarse para estos temas tan interesantes, retomando también temas de interés para todos. Y seguimos, pues bueno, con esta iniciativa de traerles actualizaciones, de traerles las nuevas reformas, de traerles a expertos para que se pueda ustedes seguir empapando de todo lo que van necesitando para la operación de sus empresas. Entonces, pues bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante en cuanto a que, pues, todos traemos y seguimos trayendo dudas respecto a estos temas de las revisiones y revisiones. Para el tema del día de hoy, traemos a un ponente expertísimo en temas respecto a temas laborales. Les presento al licenciado Pedro Gómez Torres. Él es un muy querido amigo de la firma, hemos trabajado siempre de la mano con él, es parte del equipo, tenemos muchos años de trabajar con él, de apoyarlos a ustedes con toda la expertise que trae Pedro. Pedro, él es abogado titulado por la Universidad Autónoma de México, tiene una gran carrera, lleva 20 años dedicándose a apoyar y a defender a los patrones, obviamente todo siempre buscando el mejor interés para todas las partes. Entonces, es una persona que nosotros dentro de la firma le tenemos mucho respeto profesional, mucho cariño, y pues la verdad es que la forma en la que nos va a presentar el tema del día de hoy, que ahora nos vamos a enfocar a lo de las revisiones que vienen del REPSE, pues yo creo que les va a hacer mucho sentido para aclarar muchísimas dudas que se han estado dando alrededor de esto desde que empezó, ¿no? Acuérdense, por favor, que para la sesión de hoy, pues nos mantenemos en mute todos. Ahorita le voy a hacer la palabra a Pedro. Apúntenme todas las dudas que vayan teniendo y que vayan surgiendo a lo largo de la presentación. Pónganlas, por favor, en el chat. Recuerden que al final de la sesión vamos a tener 15 minutos para darles lectura y obviamente responderles todas las dudas que vayan teniendo. Tampoco se preocupen, vamos a compartirles la información y el material que estamos proyectando en este momento. También estamos grabando el seminario justamente para que ustedes también puedan tener acceso a él cuando surja alguna duda. Y pues bueno, sin más por el momento, Pedro, bienvenido. Muchas gracias por unirte y sumarte a esta gran iniciativa de la cultura de Branguerín. Y pues te cedo la palabra, por favor, adelante. Muchas gracias, Cintia, por tus palabras, y créeme que para nosotros es un gusto compartir con todos ustedes. Aprovecho para enviarles un cordial saludo a todos los participantes en esta sesión informativa de la reforma laboral, que seguramente han escuchado en los medios de comunicación, en los diversos comunicados que dan las autoridades, concretamente la Secretaría del Trabajo, que es la encargada de velar por estas nuevas reformas a la Ley Federal del Trabajo, por esta nueva política laboral y cultura laboral que se está implementando a lo largo y ancho de la República Mexicana. Es un reto que tenemos actualmente todos los operadores jurídicos, desde la formación de jueces en materia laboral, que ahorita vamos a ver más adelante, la eliminación concreta de las autoridades laborales, en este caso de las juntas de conciliación y arbitraje, y la creación de nuevas autoridades. Todo ello obedeciendo a directrices internacionales con motivo del TEMEC, que es el Tratado Internacional Concreto, que obligó a nuestro país pues a hacer reformas constitucionales y legales además. Pues sin más preámbulo, me permito ya iniciar concretamente esta plática y les voy a platicar previamente cómo se ha conformado a lo largo. Tenemos que entender un poco la historia de los tópicos laborales, cómo la política ha influido en cada aspecto de las políticas laborales que se ha implementado en nuestro país, desde la creación de la Constitución de 1917 hasta la conformación de una Ley Federal del Trabajo en el año de 1932. Y lo que quiero hacer notar son los años que ha tenido que pasar
para que se den reformas concretas a esta política laboral. Y el por qué ahora se quiere hacer totalmente una revolución de 360 grados, repito, con la creación de nuevas autoridades laborales y con una política totalmente diferente. Desde 1932 a 1970 se da una serie de reformas. De 1970 a 1982 se dan otro paquete de reformas a la Ley Federal del Trabajo. Y de 1982 hasta el 2012, en la época del sexenio del licenciado Felipe Calderón, se dan reformas a los contratos individuales de trabajo, al esquema de contratación individual. Recuerden que en esa época, muchos de ustedes habrán escuchado en los medios que se flexibilizaban las relaciones laborales, que se implementaba un esquema de contratación temporal, que podíamos contratar a prueba, que podríamos contratar en esquema de capacitación inicial, que podríamos contratar de igual forma un contrato de temporada. Y de igual forma se implementó por parte de ese paquete de reformas la limitación de los salarios vencidos a la hora de una reclamación laboral, a la hora de un juicio laboral. Entonces, toda esta serie de cambios fueron el inicio realmente de todo lo que posteriormente se ha dado. Este esquema de contratación individual, pues no fue realmente y no ha tenido el resultado que se buscó en ese momento, que era flexibilización de las relaciones laborales, porque no fue completo. Todavía, para terminar un contrato de trabajo temporal bajo el esquema de capacitación inicial o de prueba, necesitamos tener en primera, tener un contrato bien elaborado, bien actualizado, y que la contratación que estoy haciendo del personal bajo ese esquema realmente corresponda a la naturaleza del puesto que va a ejercer. Muchas veces se contrata de manera temporal cuando realmente pues no obedece a la naturaleza de las funciones del colaborador que sea de esa forma. ¿Por qué? Porque las relaciones laborales, la fuente de trabajo es permanente y nosotros unilateralmente no podemos poner una temporalidad concreta. Y es cuando vienen ahí las diferencias a la hora de terminar el contrato, las sorpresas con las demandas laborales, aun cuando yo tenga en mi idea como empleador de que mi contratación es temporal y que va a terminar y no voy a tener ningún tipo de conflicto. Entonces, siempre se les va a sugerir que vía la consulta con un profesionista les dé el marco adecuado de contratación individual para no tener ese tipo de diferencias a la hora de dar por terminado un contrato, y que si vamos a tomar la decisión de terminarlo, pues sea con todas las seguridades para evitar que la organización tenga un conflicto laboral. Pues bien, regresando a nuestro tema principal, de 2012, que les repito fue el sexenio de los primeros cambios relevantes a la Ley Federal del Trabajo, pues nos pasamos al sexenio del licenciado Enrique Peña Nieto, en el que en el año de 2017, es decir, 5 años más o menos a partir de la reforma de 2012, hace una reforma a la Constitución Política y en específico al artículo 123 constitucional, en el que se establece esta reforma de 360 grados que les estoy comentando. En primer término, las juntas de conciliación y arbitraje se eliminan para dar paso a la creación de juzgados laborales. Estos juzgados laborales van a depender del Poder Judicial de cada entidad federativa, o en su caso del Poder Judicial Federal. Recordemos que la materia laboral tiene dos competencias, una local y otra federal, que va a depender de la actividad a la que se dedique la empresa. Si yo me dedico a una actividad que yo tenga una concesión federal, la competencia que van a tener mis
asuntos de carácter laboral, va a ser federal. Si yo me dedico a una actividad que no toque las ramas de la competencia federal, como el suministro, venta o comercialización de productos y servicios, pues voy a hacer y me voy a ubicar en una competencia local. Y entonces tenemos autoridades locales y autoridades federales. Secretaría del Trabajo local, Secretaría del Trabajo federal. Este esquema de la Secretaría del Trabajo, que es la encargada de revisar las obligaciones laborales que me impone la Ley Federal del Trabajo como empleador o como patrón, es la que le permite a esta autoridad administrativa fiscalizar el cumplimiento de determinadas, repito, obligaciones en materia de contratación individual de trabajadores, en materia de contratación colectiva, es decir, a través de mi contrato colectivo que celebre con un sindicato. Y bajo esta premisa, pues el cambio principal es, o uno de los principales, es que se eliminan, repito, las juntas de conciliación y arbitraje para dar paso a los centros de conciliación laboral. ¿Por qué? Porque a partir de que entre en vigor la reforma laboral en la Ciudad de México, en la ciudad y en otras entidades de la República, se va a dar paso a una nueva administración, a una nueva política que va a incluir un nuevo esquema de fiscalización de estos contratos colectivos de trabajo a través de los sindicatos, que es el punto medular que ahora tenemos que cuidar. Todos aquellos empleadores, todas aquellas empresas que cuenten con un contrato colectivo de los llamados de protección, es decir, que en su momento se celebraron con líderes sindicales, con organizaciones sindicales que se dedicaban a formalizar ese contrato, a depositarlo ante la autoridad con el efecto de tener, como su nombre lo dice, una protección. Todos esos contratos van a quedar sin efectos y se va a tener que legitimar el contrato vía el voto, principalmente de los trabajadores, libre, directo y secreto. Es decir, como si fuera una elección una elección política, los trabajadores tendrán que votar ese contrato colectivo y se les va a tener que hacer de su conocimiento. Ya los llamados contratos de protección, no va a haber forma de que nuestras organizaciones cuenten con este tipo de instrumentos jurídicos. Hay que tener mucho cuidado. Muchas veces, ni siquiera a veces los gerentes de recursos humanos o las gerencias generales saben de la existencia de ese contrato. Siempre se tuvo un tipo de sigilo en tener el instrumento legal únicamente para evitar una reclamación de un ente sindical ajeno a nuestra organización que nos causara algún tipo de molestia. Entonces, este nuevo esquema, esta nueva política, debemos de tener el cuidado de evaluar, en primer término, si tenemos ese tipo de instrumento legal. Dos, ¿qué paso vamos a dar? ¿Vamos a tener un contrato? ¿Vamos a legitimar un contrato con una organización? Eso también habrá que evaluar. Dependerá del número de empleados, dependerá de la actividad a la que me dedico y obviamente que también dependerá de una evaluación concreta legal y aparte de carácter fiscal, contable, de todos los ámbitos. Recordemos que toda la asesoría que recibe una organización siempre debe de ser multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque tenemos especialistas en materia laboral, especialistas en seguridad social, especialistas en materia contable y especialistas en materia fiscal. Todo esto hacemos un conjunto de directrices para darles las mejores soluciones y las mejores opciones en sus organizaciones o actividades empresariales. Entonces, esta reforma, volviendo al tema de la reforma constitucional,
esta reforma que se hizo en el sexenio del licenciado Enrique Peña Nieto, se quedó únicamente, por así que en el tintero, hasta que se da la reforma laboral el 1 de mayo de 2019, y ya en el sexenio actual del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Propiamente a este sexenio, a esta nueva administración en nuestro país, le tocó ya ejecutar los cambios que le había heredado la administración pasada. Y entonces, al instrumentarla, decidió esta administración denominada la 4T, decidió hacerla de manera gradual. Es decir, unos estados, ahorita ya está implementada la reforma laboral. Ya, por ejemplo, en el Estado de México, en Querétaro, en Guanajuato, por decir un ejemplo, ya propiamente están instrumentados los nuevos juzgados laborales. Ya hay un centro de conciliación laboral para asuntos de carácter local, en el que se obliga al trabajador, antes de iniciar un juicio laboral, a conciliar obligatoriamente con su patrón, tener una plática de conciliación, y esta plática de conciliación está elevada a rango constitucional, está en la Constitución. Antes de iniciar un juicio, no quiere decir que esté obligado a que llegue a un arreglo el trabajador. Lo que está obligado es a agotar una plática conciliatoria para iniciar un juicio laboral ante los juzgados laborales. Y el nuevo juicio laboral, en aquellos estados que acabo de mencionar, ya no se lleva a cabo en la Junta de Conciliación y Arbitraje, se lleva a cabo ante un juzgado laboral, con nuevas reglas procesales, con una oralidad, es decir, la presencia directa del juez, la presencia directa de un secretario que va a estar tomando nota y se va a estar grabando inclusive las audiencias en el momento en que se reciban, desde la fase escrita, que implica la demanda, la recepción de la demanda, la contestación a la demanda y el desahogo de todas las pruebas. Entonces, es un gran reto, porque ahora se supone que los juicios laborales se van a resolver de una manera pronta y expedita, y se planea que en 3 meses un juicio laboral esté resuelto, agotando una fase escrita, que es la demanda, la contestación, y 2 audiencias orales con un nuevo esquema para llevar a cabo esos juicios. Entonces, todos estos cambios nos va a alcanzar el destino a la Ciudad de México, al área, concretamente a Jalisco, Nuevo León, que son los estados donde más actividad se reporta según los censos económicos, y que por último dejaron para que se instrumentara totalmente esta reforma. En octubre se deben de dar estos cambios. Ya propiamente no habrá juicios ante las juntas de conciliación, se dará paso a los nuevos juzgados laborales, y nosotros como empleadores, como empresarios, debemos de estar muy, muy atentos a cómo vamos a manejar ahora toda la serie de incidencias laborales que me permitan no tener la necesidad de acudir a juicio por cualquier circunstancia, desde la selección, reclutamiento, desde la conformación del contrato, desde todos estos detalles que vamos a hablar más adelante, que debemos de cuidar como patrón para tener una garantía que no vamos a vernos inmersos en conflictos que generen pues, pago de honorarios, que generen molestia, porque pues, bueno, pues la actividad de la empresa es ajena a situaciones de conflicto. Nadie quiere acabar en un conflicto laboral, sin embargo, pues a veces sabemos que esto es inevitable. Entonces, este nuevo paquete de reformas y que les estoy hablando de manera general, también se dan en materia de la subcontratación laboral. Recordemos que anteriormente a los cambios que fueron anunciados por esta nueva política, se utilizaban empresas prestadoras de servicios para la administración y el pago de nómina, el llamado outsourcing. Ese outsourcing que garantizaba
y que nos decía que todos nuestros esquemas y que todo lo que nos estaban ellos vendiendo como garantías para no tener juicios laborales, para relevarnos de responsabilidad laboral, de tener supuestos ahorros en materia de excedencias de nómina y de garantizar determinados pagos concretos a los trabajadores. Todo este tipo de situaciones, con esta reforma a la subcontratación, pues se supone, y hay la intención de la autoridad de fiscalizar y de sancionar ahora, y que todas las empresas estén reguladas a través del registro, el denominado REPSE, que es, más que nada, pues una forma de llevar un control de todas aquellas personas que se dedican a la subcontratación de servicios especializados u obras especializadas. Es decir, que ahora, para que yo pueda canalizar trabajadores a otra fuente de trabajo, a ejecutar un trabajo, ya sea que esté a la orden del contratante o a la orden de la empresa contratista, todo ese esquema de servicios va a estar ahora fiscalizado por la autoridad y va a estar ahora también fiscalizado por estas secretarías del trabajo, ya sea la local o la federal, en donde se deberán de cumplir con todas las obligaciones que establece la Ley Federal del Trabajo. Y estas obligaciones, debo decirles, que no sufrieron reforma. Estas obligaciones están vigentes, han estado vigentes siempre. La creación de comisiones de seguridad y higiene, la creación de comisión de capacitación y adiestramiento, la creación de una comisión para la formulación de un reglamento interior de trabajo, ha estado siempre vigente y no han tenido modificación de ningún tipo, ojo, desde 1970. Entonces, ahora, pues lo que propiamente ya va a ser la nueva política laboral es fiscalizar que efectivamente estoy cumpliendo con todas estas obligaciones, con las normas oficiales mexicanas. Ustedes han escuchado que está en boga la norma 035, la que regula la prevención del riesgo psicosocial en el trabajo. Y mucha gente se abocó a desarrollar la norma 035, a tener todos los entregables que me decía esta norma oficial. Sin embargo, perdieron de vista que existe la norma 030, que se dedica a estudiar la seguridad y salud de los trabajadores en los centros de trabajo. Entonces, hasta por orden de número, pues primero tenemos que ver y cumplimentar la norma 030 para pasar a la 035. Ya hay una norma 036 también dedicada a regular todos los aspectos de ergonomía en las fuentes de trabajo, todo lo que implica para el trabajador hacer cargas excesivas, posturas, y que no devengan en una situación de enfermedad profesional. Y entonces, toda esta serie de normas oficiales mexicanas, todos estos cambios tienen esta razón de ser, la nueva política y la nueva cultura laboral en que nuestro país tiene la intención de, a través de estos cambios, pues que prevalezcan en las fuentes de trabajo. Esta política se le ha llamado la implementación del trabajo digno y decente, regulado por el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, que en su momento se los voy a compartir, concretamente el artículo, y en el que se establece que en las fuentes de trabajo debe de haber una libertad para elegir a mis dirigentes sindicales, libertad de libre asociación, a la asociación sindical que elijan los trabajadores, que haya un cuidado extremo para que el trabajador no sufra ni violencia de tipo laboral y mucho menos de carácter sexual. Entonces, todo esto, si ustedes lo revisan y lo analizan, pues a todo eso van encaminado esta norma 035, esta norma 030, que además, recordemos que con motivo de la pandemia, vamos a hablar de la pandemia y de la pospandemia, además de la prepandemia. En la prepandemia se estaba preparando todos estos cambios, se da la pandemia
y obliga a las autoridades inmediatamente a hacer una reforma al contrato relativo al trabajo a domicilio, el llamado home office, y que inmediatamente nos da una serie de directrices para todos aquellos trabajadores que trabajan a distancia, es decir, utilizando los medios de informáticos, nos prestan un servicio a nuestra organización y que implicó, pues, hacer los cambios, hacer un nuevo esquema de contrato, porque la propia ley a esos trabajadores les garantiza otra serie de derechos, como es el pago del internet, el pago proporcional de la electricidad, y que desde luego va a ser fiscalizado por la autoridad. Es decir, en su momento las inspecciones laborales van a estar muy focalizadas a que todas estas garantías, todas estas reformas en beneficio de los trabajadores, pues se cumplan a cabalidad. Entonces, vean ustedes y analicen que realmente todo tiene una razón de ser. ¿Por qué se han hecho estos cambios? Bueno, se busca todos estos parámetros, libertades y dignidad en el trabajo. Esa es la intención que tiene el legislador a través de estos cambios y también, como les he hecho mención, pues estos cambios tienen razón de ser por los compromisos internacionales que el propio TEMEC, en sus contrapartes de nuestro país, que es Canadá y Estados Unidos, pues pactaron con nuestro país para celebrar dicho convenio comercial, que obviamente ellos ya tenían la información que no había libertad sindical, que todas las organizaciones sindicales, pues realmente no había una representatividad concreta de los trabajadores y que ahora, pues con este tipo de cambios, se obliga a los empleadores, en caso de tener este tipo de contratos colectivos, de legitimar que efectivamente la organización es elegida por los empleados, que representa realmente a los empleados y que los empleados conocen fehacientemente cuáles son las condiciones que establece el contrato colectivo de trabajo. Entonces, pues vean en este margen de tiempo cómo hemos hecho un análisis del devenir de los cambios de nuestra ley y de alguna forma lo que quiero expresarles es que ustedes estén conscientes como empleadores, como encargados, como operadores también de temas laborales, que ahora las cosas cambian, que ahora tenemos que tener bien actualizados todas las condiciones de trabajo, que debemos de tener por escrito todas aquellas condiciones que voy a poder acreditar ante la autoridad que estoy haciendo las cosas conforme a la nueva normatividad. Principalmente los REPSES son esas empresas que prestan servicios especializados y obras especializadas. Recuerden que en su cuestionario, si hacemos una remembranza, pues les hicieron preguntas concretas relativas a las comisiones de capacitación y adiestramiento, a las comisiones de seguridad e higiene. En el caso concreto les dijeron cuál era la fecha del último recorrido en seguridad e higiene, si estaban inscritos al padrón de capacitación y adiestramiento. Entonces, si yo contesté en sentido positivo, desde luego que va a llegar la autoridad laboral y a la inspección vía un inspector les notificará en su domicilio que esté registrado ante la Secretaría del Trabajo el día y hora en que van a revisar exactamente todo lo que contestaron en ese cuestionario, que ustedes tengan los entregables concretos derivados de las obligaciones laborales para la creación de las comisiones que regula la Ley Federal del Trabajo. Y entonces eso nos obliga a tener listos los entregables, a irlos trabajando, inclusive a toro pasado. ¿Hace cuánto ustedes emitieron el cuestionario para obtener el registro ante el REPSE? Entonces,
Eso hay que tener mucho cuidado y hay que poner énfasis en llevar estas comisiones inclusive a toro pasado y tener los entregables para que en su momento al inspector se le acredite que lo que se contestó en el cuestionario, pues lo tenemos en evidencia documental en nuestra fuente laboral. Pero para esto es importante que se acerquen a un especialista en la materia para que les explique ya concretamente cómo y con qué otros operadores, otras personas especialistas en el tema, se podrá, en el caso de la Comisión de Seguridad e Higiene, tener un diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. Cómo se conforma cada comisión, cuál es el periodo que deben de reunirse esa comisión de trabajo y hacer los recorridos de seguridad e higiene. Cómo también vamos a conformar la comisión de capacitación y adiestramiento, cómo se inscribe ante la autoridad, cómo vamos a registrar nuestros cursos de capacitación, cómo vamos a dar los entregables relativos a las constancias de habilidades o certificaciones laborales. Todas estas obligaciones ya, repito, ya se encontraban vigentes en nuestra ley. Los cambios se han dado a situaciones concretas como la subcontratación, como el trabajo a domicilio, como la creación de nuevas autoridades laborales, nuevos procedimientos, pero en materia de obligaciones laborales han sido las mismas desde 1970. Entonces no podemos alegar que este es un cambio relevante en esos rubros. Al contrario, debemos estar actualizados para que estemos atentos a las nuevas, a estas nuevas políticas laborales, a estos nuevos entregables laborales que la autoridad tiene la obligación de fiscalizar y sobre todo a estos REPSES, a estas empresas que tienen el registro. ¿Por qué? Porque ya están dados de alta en el Secretaría del Trabajo, ya tienen ustedes su antecedente, ya inclusive hay diversos informes de seguridad social, como en el Seguro Social o en el Infonavit, en donde ustedes están reportando sus contratos, están reportando los salarios de los empleados, están reportando una serie de información y que la autoridad cruza, es decir, tiene conocimiento el Seguro Social de todas las emisiones de honorarios, de CFDI, de sueldos y salarios, de asimilados a salarios, de honorarios profesionales. Toda esa información la cruza el SAT con el IMSS, con el Infonavit, y toda esa información en caso de invitaciones del Seguro Social, en el caso de inspecciones que hagan las autoridades del trabajo, propiamente ya la información la van a tener ellos en su base de datos y no va a haber forma de manipular o de tergiversar la información porque pues ya de antemano ya van a tener ellos todo este bagaje de información de mi organización. Entonces, mucho cuidado, todas las contrataciones pues deben de obedecer a la naturaleza propia de la contratación. No, ya no es válido contratar por honorarios por el hecho de omitir el pago de cuotas obrero-patronales. Si es una relación laboral, tendrá que ser relación laboral con sueldos y salarios y con todas las garantías de seguridad social. Si es un asimilado a salario, el asimilado a salario solamente existe en el tema de la retención de impuestos, pero si es un asimilado a salario que realmente es una relación laboral, también voy a incurrir en un esquema de simulación en la relación laboral. Y eso me pone en riesgo ante la eventualidad de una revisión. Ahora, me estoy dirigiendo principalmente a los REPSES, pero eso no implica que si tú no eres REPSE, no vas a estar inmerso en esta situación de inspección. La inspección se va a hacer de manera general a todos los empleadores, se va a hacer general a todos los patrones, y también si no soy REPSE, o llego yo a contratar a un REPSE que me dé un servicio, pues desde luego que también voy a estar obligado, cada organización, al cumplimiento de estas obligaciones patronales. Entonces,
ya hemos observado las primeras inspecciones a las empresas inscritas en el REPSE. Les vamos a dar un ejemplo de qué documentos, qué checklist de documentos están revisando, qué tipo de situaciones que propiamente ya les comenté. Van a revisar la conformación de estas comisiones. Repito, capacitación, adiestramiento, seguridad e higiene, y qué tipo de condiciones laborales llevo en mi organización. Me van a revisar todos los contratos de trabajo, me van a revisar todos los recibos de pago, me van a revisar si tengo contrato colectivo de trabajo, y de paso, si lo tengo, pues van a revisar que efectivamente ya esté en un proceso de legitimación del contrato, en un proceso en donde, repito, los trabajadores van a votar que que tienen conocimiento de ese instrumento legal. Veo aquí una serie de preguntas. Dicen, las normas 030, 035 y 033 son de aplicación obligatoria y están vinculadas entre sí. ¿Cuáles son los puntos delicados que debemos tener cuidado? Cabe esta duda resolverla, porque les voy a recordar cuáles son las fuentes del derecho laboral, es decir, de dónde nacen mis obligaciones, de dónde parto yo como empleador, como patrón, para cumplir con esta normativa. En principio, pues la premisa mayor es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es la que establece la directriz principal para la Ley Federal del Trabajo, para las normas oficiales mexicanas y además también para los reglamentos. Hay un reglamento de seguridad e higiene, hay un reglamento que también regula el tema de la PTU, de las utilidades, que también es otra comisión que, a propósito de esta obligación patronal constitucional, que también hubo cambios con motivo de las reformas a la subcontratación, también se debe de hacer una comisión que garantice que el pago de las utilidades está hecho de manera correcta. Entonces, volviendo a la pregunta, si tengo como fuente jurídica principal la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, los reglamentos, lo que sigue son las normas oficiales mexicanas. Estas normas oficiales mexicanas son conformadas y elaboradas por la Secretaría del Trabajo y se equiparan a un reglamento legal. Es decir, son disposiciones de carácter administrativo y obligatorias para los patrones. Entonces, estas normas oficiales mexicanas 030, que se refiere a la seguridad y salud en el trabajo, la pueden ustedes encontrar propiamente en la red. Ustedes googlean ahí la norma 030 y viene el diario oficial. Entrando a la página del diario oficial de la Federación, ustedes la pueden imprimir, y de igual forma la norma 035 es otra norma independiente, y la norma 036 de igual forma también la pueden imprimir y ver y explorar y estudiar todo lo que implican estas normas. También en el portal de la Secretaría del Trabajo hay demasiada información de todo el tema de la reforma laboral, de cómo se debe de dar cumplimiento a todas estas nuevas obligaciones, y que la autoridad también está interesada en hacer del conocimiento de los empleadores y patrones para que haya un cumplimiento voluntario y se eviten las sanciones que, dicho sea de paso, ya el hecho de no permitir una inspección laboral, la sanción es de casi 300,000 pesos. Es una sanción muy onerosa en no permitirle a un inspector de trabajo hacer su inspección en la fuente de trabajo. Mucho cuidado. Y también, obviamente, pues la omisión de entregables da lugar a una sanción onerosa, y estamos hablando de multas que exceden los 200 o 300,000 pesos. Recordemos que nos pueden sancionar por el número de trabajadores y por cada omisión en que se encuentre por cada trabajador. Así lo establece el mismo reglamento de inspección. Entonces, es de vital importancia que revisemos, que hagamos un
tipo compliance legal, que hagamos un checklist de todo lo que tenemos que tener pues listo, preparado, y que también pues haya presupuesto en la organización, que haya interés en el aspecto financiero, porque estas normas oficiales mexicanas, repito, también no las desarrolla propiamente un operador jurídico, también hay auxiliares, por ejemplo, en la norma 030, pues debe de haber un agente autorizado por la Secretaría del Trabajo para hacernos ese diagnóstico de seguridad y salud. O sea, que es un trabajo, repito, interdisciplinario. No puede ser nada más encomendado a un área específica. Esa área tendrá que pues conformar a los profesionistas que van a hacer este tipo de entregables y no nada más tenerlo, conformarlo y dejarlo. No, también hay que darle vida a estas comisiones, no dejarlas nada más en la conformación, sino que requieren que su mantenimiento y sus entregables sean en cada ejercicio. Porque cada ejercicio yo puedo ser eventualmente fiscalizado por la Secretaría del Trabajo. Entonces, con esto les estoy dando los parámetros principales que debemos de cuidar. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la legislación no nada más es la ley, también recordemos que hay reglamentos, normas oficiales mexicanas y jurisprudencia laboral. También la jurisprudencia laboral, la que emite la Suprema Corte de Justicia, los tribunales colegiados, a la hora de resolver casos concretos laborales, también son fuente del derecho laboral. Entonces, es una rama amplia. Con esto no estoy diciendo que seamos non plus ultras y que sabemos todo, no, pero sí sí es importante que cada organización tenga un consejo legal, un consejero, un operador jurídico para eventualmente pues estar preparados ante esta serie de fiscalizaciones y a esta nueva política laboral. Dice otra pregunta, ¿qué se considera como servicio o obra especializada? Ya que soy una pequeña empresa de tres empleados y deseo saber si estoy obligada, por favor. Bueno, el tema de los servicios especializados y obras especializadas. Hola, perdón, aquí, perdóname ya interrumpiendo y metiéndome en tu charla. Sí. De hecho, le ofrecía yo también a este usuario que si nos permiten nos dé oportunidad de mejor agendarle a él una sesión específica para entender cómo maneja y opera su empresa y todo, para darle justamente no una respuesta como más general, sino como un poquito más personalizada. Entonces, claro, me gustaría, por favor, porque no tengo ahí tu nombre, no te tenemos registrado. Ayúdame a compartirme si quieres directamente ahorita tus datos de contacto y ya nos ponemos nosotros directamente en contacto contigo terminando la sesión para ayudarte con esto. Me gustaría que nos tuviéramos, tenemos otra preguntita acá arriba, que nos preguntan cuánto dura el registro del REPSE y cada cuánto debemos registrarnos. Bueno, el registro del REPSE es permanente, sin embargo, pues la autoridad va a estar fiscalizando que los REPSES pues cumplan con todas estas directrices de la normatividad. Ya están anunciadas las primeras inspecciones laborales, están ya preparándose pues toda esta serie de fiscalización, les repito, de ahí que la firma Brown Wering pues esté preocupada, ocupada en darles la información. Hay que estar muy atentos a los cambios. También hay cambios al reglamento de inspección, repito. La autoridad también ha anunciado que se va a contratar más inspectores laborales. Es decir, la idea es que el REPSE cumpla con todos los parámetros que le está ordenando la ley. Pero, ojo, no nada más el REPSE, también pues el resto del universo patronal deberá estar preparado, porque si bien es cierto, va a haber fiscalización al REPSE, pero eso no implica que los demás patrones, aunque no sean REPSES, no utilicen un REPSE, no van a ser sujetos de tal fiscalización. Entonces, ahora sí, creo que se me ha ido el tiempo muy rápido. Créanme que es un tema interesantísimo, que no va a haber, no hay tiempo que alcance. Sin embargo, voy a tratar de resumir un poco las láminas que inclusive les vamos a compartir, Cintia, si me permites.
Bueno, ¿qué te parece? No sé, igual por el tema de las láminas, igual porque nada más nos quedan 10 minutitos. Sí, No sé si quieren que las hagamos muy rápido, yo creo que igual mejor eso las se los puedo resumir. compartimos. Propiamente lo que Vale, van a ustedes a encontrar en las láminas súper, es, adelante, Pedro. sí, 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 las puedo resumir sin problema. Aquí la idea no es que yo lea cosas, ni les estoy dando un curso de laboral, ni quiero que se dediquen mañana a hacerme competencia. La idea es resumir concretamente, pues, estas obligaciones de las comisiones. Básicamente ese es el quid del REPSE, que cuide sus comisiones que están obligado a conformar, que ya en el cuestionario que le entregó a la autoridad, ya dijo que sí tenía, que sí hubo una derivado de la Comisión de Seguridad y Salud, que sí hubo un recorrido de salud en el trabajo, que sí tiene el registro de capacitación y adiestramiento, el llamado empieza con ese, sí, perdón, te escucho. Adelante, adelante. Bueno, hay un registro específico para la Comisión de Capacitación y Adiestramiento. Es decir, esa obligación que les comento del empleador de brindar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores y de dar el certificado de competencias laborales. Entonces, ojo, mucho cuidado. En las láminas van el fundamento legal para conformar cada comisión. También va los plazos, la forma, pero a manera de resumen. Entonces, eso es simplemente un resumen. Ustedes necesitan propiamente ya la intervención concreta de especialistas en el tema, en especialistas de normas oficiales mexicanas en materia laboral, para conformar correctamente estas comisiones y que a la postre les permite estar preparados ante la fiscalización de la Secretaría del Trabajo de todas estas obligaciones laborales. Y entonces, ya para cerrar estas ideas concretas que hemos dado y que de verdad espero que me hayan permitido, que haya podido expresarles la ocupación que hay por parte de la firma Brown Werin y por parte también de su servidor, de que conozcan esta información legal, que estén preparados, que de verdad pongan énfasis en esto, porque recordemos que si yo omito cualquier obligación laboral como REPSE, me pueden revocar el registro. Y también independientemente de la sanción, y si no soy REPSE, pues como patrón, como empleador, y no cumplo con alguna disposición ya que están a punto de fiscalizar, pues la multa es demasiado onerosa. No hay organización que aguante una sanción. La última que vi, no los quiero espantar, fue de casi 700,000 pesos. Entonces, no hay organización que pueda aguantar ese tipo de fiscalización tan agresiva. Recordemos, soy una persona que mi trabajo no es criticar a los gobiernos, soy apartidista, soy apolítico. Sin embargo, sí creo, derivado de estas sanciones y de tanta fiscalización y de tantos cambios, creo que la política no está tomando en cuenta que estamos saliendo de una crisis, que tuvimos una pandemia que nos obligó a cambiar demasiadas cosas en nuestras organizaciones, que estamos apenas muchas empresas saliendo en gastos, saliendo en situaciones que les permitieron sobrevivir post pandemia, pues no hay ninguna, lo que vemos en las resoluciones es que no hay ninguna consideración y son sanciones de verdad muy, muy onerosas. Entonces, ¿qué les parece si ustedes lo proponen, si ustedes, escriben a la firma? Yo con mucho gusto podría dar otra plática, programamos otra plática y con mucho gusto estoy a sus órdenes. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, muchas gracias a ti. Ya se nos quedaron aquí varias preguntitas, pero no se preocupen. Vamos a estarles dando respuesta a todas y cada una de ellas. Nos vamos a poner en contacto directo con ustedes para poderles aclarar todos estos temas y que seguramente también en el ongoing de la operación y que, oye, ya me enfrenté a esto, ya me enfrenté a aquello, no se preocupen, aquí estamos para ayudarlos y para
y para guiarlos y despejarles todas esas dudas, ¿vale? No se olviden tampoco, chicos, nuevamente, muchas gracias por haberse conectado, muchas gracias, Pedro, por habernos dedicado este tiempo y por acercarnos también este conocimiento que de repente, pues bueno, vamos todos en la operación, pero, ay, no sabía que había esto. Entonces, por eso son importantes estas sesiones, precisamente, ¿no? Para irnos todos con un poquito más de pies de plomo. Entonces, no se olviden también, por favor, a todos, amigos, estar al pendiente de los boletines que además vamos publicando, que justamente traen más detalles de información. Y bueno, les agradecemos nuevamente a todos su participación y les vamos a hacer llegar toda la información. De hecho, también si hay dudas concretas, si nos hacen llegar a la firma, las contestamos en la medida que nos den oportunidad. Y también agradezco aquí la aclaración es el CIRSE. Me están aquí el CIRSE. Uno de los asistentes corrigiendo, que es este sistema de la Comisión de Capacitación y Adiestramiento. Es un registro que hay que llevar puntualmente para cumplir con esta obligación laboral. Muchas gracias al quien me corrigió, por favor. No, al contrario. Pues que tengan todos un muy bonito día y estamos en contacto con todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, Cintia. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos igual.